Shalom, ¿cómo estás, mi hermano, desde Perú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Qué bien. tal? Y Mainaya Kachkanki. Te comento un poquito porque es parte de nuestra lengua materna, de los quechohablantes acá en Perú. Y es algo así como un tema bíblico, ¿no? Así como tú hablas del tema hebreo, los judíos. Y yo soy católico, la verdad, y me considero católico practicante, pero a veces no hay una verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, el tema es básicamente el exégesis de la palabra de Dios, independientemente de la línea de tiempo histórico, de que finalmente somos parte de una línea de tiempo, ¿no? De antes de Cristo, después de Cristo. No hay una Biblia única, lo digo como católico, independientemente yo, a modo personal. Hay tipos de católicos, evidentemente, que sí hablan de la Biblia Valera, la Reina Valera, que esta es la única, ¿no? Y los testigos de Jehová también, y así cada religión. Yo pienso que es fundamental que no hay una verdad absoluta, entonces tampoco podemos echarle la culpa a la religión. Por ejemplo, te digo por qué, porque si yo nací, por ejemplo, en una familia católica, ellos finalmente, ¿qué pasa? Me han llevado a la iglesia católica. Si tú naces en una familia budista, lógicamente básico te van a llevar a la iglesia, por ejemplo, por decir así, budista. Si no naces eres de familia judía, ¿qué va a pasar? Te van a explicar necesariamente la Biblia judía. O sea, es un contexto histórico marcando una línea de tiempo distinto, ¿no? Por eso te digo, no es pues que lo queramos en realidad, ¿no? Entonces tenemos que marcar ahí una diferencia. No sé tú qué opinas de lo que acabo de decir, o es contradictorio, contraproducente a lo que tú Hay, dices. hay varias cosas que planteaste que tiene sentido, solo te hago una pregunta. Em, la Biblia, tú dices que hay muchas Biblias, ¿correcto? No hay una verdad absoluta, etcétera. Exacto. No obstante, cuando tú tienes un texto, tú tienes varias, ¿no? Nueva versión, yo no sé qué, Reina Valera, etcétera. Pero, Sí, ¿de etc. dónde vienen estas? ¿Hay una fuente original, piensas tú? Claro. ¿Cuál es? La Biblia original es donde yo tengo entendido, es de donde tú estás, de donde vienes tú, ¿correcto? Exacto. Entonces, sí Claro. hay una verdad, y es la visión judía. Eh, La Biblia original es la hebrea. exacto, el Las hebreo. que llegaron a Totalmente manos de de las acuerdo. personas son por necesidades de lenguaje, fueron traducidas para así poderle propiciar a las personas la Biblia. Es el libro más traducido del mundo, a propósito, y más vendido del mundo. Em, pero todas vienen de una fuente original que es el Tanaj hebreo, la Biblia hebrea. Em, entonces, en la visión judía sí hay una verdad, pero esta verdad ha sido fraccionada en personas, o no en personas, pero en la humanidad. Cada persona tiene un punto de vista que dentro de tantos revoltijos que tiene el ser humano en la cabeza, hay algo que es verdad. Y hay muchas cosas que no son verdad, que son confusiones o que son perspectivas que pueden caer, pero hay raíces de verdad. Y todas esas raíces de verdad componen a esa verdad absoluta. Entonces, no es que hayan muchas verdades, no. Hay una verdad, simplemente se compone de muchas visiones que juntas hacen esa verdad. Así es como en el judaísmo lo vemos. Por eso nosotros decimos que la Torah tiene 70 rostros, 70 significa muchos. 70 rostros significa muchas 70 caras veces que 7 componen la Torah. siempre. Ujú. Ahora, tú dices, no, bueno, y una persona que nació en el budismo es budista y ya. O sea, y de hecho las personas en Oriente Lejano, por ejemplo, en la India, cuando ellos tienen visiones, a ellos se les aparece el dios Shiva o el dios Rama. Pero en Occidente, cuando una persona tiene visiones, ¿a quién se les aparece? Jesús, la Virgen. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, si yo nazco en un contexto y vengo escuchando una cierta espiritualidad, cuando yo tenga mi alucinación va a ser con Buda porque nací en un país budista y así. En el judaísmo hay algo interesante, que los judíos no somos una religión, los judíos somos un pueblo que está disperso por el mundo desde el exilio del año 70, El pueblo de y como Israel, no somos una ¿correcto? religión, sí, El pueblo de Israel. Ustedes siguen sí, por esperando eso la segunda venida. La segunda venida del Señor, ¿correcto? O la primera venida. Creo que están en esa espera, nos, ¿no? ¿Cuál sí, es la estamos visión de esperando al ustedes? Mesías que no ha llegado. Que no ha llegado. O sea, siguen esperando todavía. Sí, exacto.
Exacto, porque Y muchos, dime, con ahí en el tema filosófico, la teología, ¿no es contraproducente o es correcto seguir esperando? ¿Bajo qué línea de tiempo? ¿Bajo qué parámetros? em, Para ti, bajo tu punto de es, vista. es como, déjame ver, por ejemplo, tú estás estudiando tu carrera en la universidad, yo qué sé, en la escuela, pero tu graduación es una fecha determinada. Tú antes de la fecha de graduación no te vas a poner a celebrar, listo, estoy graduado, pero no has hecho los exámenes, no has hecho las tareas, estás todavía en la mitad del semestre del primer año. No, cuando es la fecha, es la fecha. Cuando terminas, terminas. Entonces, nosotros en el judaísmo, nuestra visión del Mesías aún no ha llegado porque simplemente no se han cumplido las condiciones de que nosotros concebimos como Mesías, ¿sí? Yo sé que acá, obviamente, como en el cristianismo conciben al Mesías es distinto en el judaísmo. Ustedes lo perciben por medio de que hay que tener fe y que es un Dios, etc. El judaísmo son cosas ajenas a nosotros y por eso nosotros consideramos que aún no ha llegado. Ya. Ya, está bien, perfecto. Ya, hablemos del tema de los mandamientos, que es lo que a mí me importa. Estuve en un debate con otra persona en su momento y creo que es uno que habla, no sé si lo ves, uno con bigotito blanco, que siempre para en debates, que es ateo. Seguramente viste su live. Ya, lo vas a ver seguro, para con su pizarrita atrás de su casa. Él habló del tema de que efectivamente, ¿por qué hay que hacerle caso a los 10 mandamientos del Nuevo Testamento, entre comillas, ¿no? Y no hacerle caso básicamente a la Biblia original hebrea, que habla más de 905 mandamientos, ¿correcto? ¿Eso es verdad o es mentira? Menos, pero sí, ok. ¿Y cuál es Eso el quiero que punto me de él? respondas. ¿Por qué hacerle caso o no Ah, hacerle caso a los 10? ¿Y por qué hacerle caso a los 905? Porque supone no, que son las leyes de los mandamientos de Dios, entre comillas, para nosotros, ¿no? No sé para ustedes qué será, pero son igual 900. la pregunta es muy buena. Y la Muy buena, claro. respuesta, Es que ese debate perdido. Yo un debate muy interesante de largo tiempo y no me dio forma de responderlo. ¿tú qué dices? Dale, ¿Qué dale. opinas? Yo opino que siempre hay un inicio y hay un fin, y hay que hacerle caso donde empezó todo, ¿no? Que es el inicio. Yo no lo sabía ese dato, como te digo, pero cambia mi línea de tiempo y mi enfoque que tenía, ¿no? ¿Me entiendes? Cambia todo, o sea, cambia todo históricamente hablando, o sea, todo, inclusive mi forma de vida, mi forma de cómo concibo el mundo. Por ejemplo, yo pienso que hoy en día en el Nuevo Testamento, amarás a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo, con todo, con tu corazón, con toda tu mente. Entiendo que a Dios y a mi prójimo es Dios. Mientras que yo aplique con mi prójimo, ¿correcto? Una ayuda social, el invitarle un almuerzo que necesita o darle un abrigo, entiendo que ya al menos por mi fe voy a ser salvado. Por eso yo digo, si a mí se me hace difícil cumplir esos dos que son fundamentales en la ley de Dios, en el Nuevo Testamento, según la Biblia, básica, digo básica porque las leyes son ustedes, para entenderlo así, ¿cómo voy a hacer para entrar en el reino de los cielos si tengo que cumplir 905? Y el Mesías aún no ha llegado, más o Ok, menos. es buena pregunta. Solo déjame hacerte otra pregunta. Eh, ¿Cómo se te puede ordenar a amar a alguien? Uno cómo puede ordenar una emoción. Porque tú dices, no, bueno, tú tienes que amarlo. ¿Cómo me pueden ordenar una emoción? ¿Podrías explicar? Lo que pasa es que el amar implica, por ejemplo, tú tienes a tu prójimo en la calle, ¿no? En la calle necesariamente que necesita, necesita de repente un almuerzo, que está pasando una necesidad. Y tú al colaborar con esa persona, llevarla a un lugar, eso es básicamente son acciones, porque la palabra de Dios se cumple en las acciones. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos, dice la Biblia. ¿Correcto? Conforme a la Biblia que tenemos nosotros. O sea, lo importante es la práctica. La teoría es fundamental, pero la práctica son los valores, son los principios que finalmente emanan de la Biblia que tienes que aplicarlo. Por eso yo digo que ahí se cumple. O sea, el amar no es amar a Dios, se refiere al amar al prójimo. Mientras que tú ames al prójimo, amas a Dios. ¿Correcto? De eso se trata. Pero, es- pero entonces tú dices, amar, para amar tengo que, si alguien tiene hambre, le doy un almuerzo. Eso es amar. ¿Tú, tú dices que eso es amar o eso es darle de comer? Porque uno puede Es una alimentar forma a de alguien darle sin comer. comer. Claro, alimentar a alguien, darle un abrigo a alguien, por ejemplo, ¿no? Que necesite un Pero abrigo, que esté pasando frío. tú puedes hacer eso sin amar. Ya. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo? cómo? Sí, Por eso quiero que me expliques tú eso. Mira, pero estamos conversando solo de una te lo voy cosa. a explicar.
Claro, porque si hablamos de 900 y picos, es mucho más difícil y abismal, pues, para el ser humano mortal, ¿no? Nos estamos tratando, miren, Entonces, una sí, cosa y a lo que voy, va, dale, dale. Dale, dale. yo sé a dónde vas. Em, pero antes que nada, ¿cómo me pueden ordenar amar? Y tú dices, no, amar es poner un abrigo, pero poner un abrigo no es amar. Yo puedo poner un abrigo sin amar y yo puedo amar y no poner un abrigo. O sea, el punto Totalmente aquí, de acuerdo. y a propósito no son 905, son 613 preceptos, que tú dices que hay 10 mandamientos, entonces que son distintos. De hecho, los 10 mandamientos están dentro de los 613, son los mismos. De hecho, es al revés. ¿Cómo, Los cómo, cómo me 613, explicas eso? Para anotarlo, para anotarlo. ¿Cómo? en el judaísmo hay 3 categorías de preceptos. De ahí son 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos se desmiembran 613 preceptos. Es como una pirámide de, Ya. digamos, estructuras. ¿Mm? Ahora, una ley, por ejemplo, eh, ¿qué ejemplo te puedo dar? Es muy bueno. Amar. ¿Cómo yo puedo amar al prójimo? De hecho, tú dices, no, amar al prójimo es amar a Dios. Pero luego cuando te pregunto un ejemplo, me dijiste que el ejemplo es ponerle un abrigo a una persona. Pero entonces no es amar a Dios, entonces es amar a la persona y eso es amar a Dios, porque entonces porque está escrito separado. Hay un lado, Deuteronomio 4, que dice amar a Dios, y Levítico 19 dice amar al prójimo, porque son distintos. Entonces, y no solo eso, ¿acaso es amar a toda la humanidad? ¿Acaso a qué se refiere? Si tú lees el versículo, y esto es a lo que voy, que ¿por qué los no judíos, si los y es lo que me decías que este ateo lo planteaba, del live este, del debate, que él planteaba que no, entonces porque ustedes no siguen las leyes, etcétera. Si uno se pone a pensar, ¿cómo planteo esta idea? Si uno se pone a pensar, tú no puedes, a propósito, no todas las leyes un ser humano las puede cumplir. Por ejemplo, hay 613 preceptos, hay preceptos que son para los sacerdotes. Yo no soy sacerdote, yo no puedo cumplir un precepto para el sacerdote. Entonces, ahí de entrada, no todas las leyes aplican para todo el mundo. Por ejemplo, amar al prójimo, si tú lees todo ese versículo y dice, creo que dice, Moisés le dijo al pueblo de Israel, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Es decir, que este mensaje fue dirigido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenemos la orden de amar al prójimo, ¿sí? No necesariamente significa que un japonés tenga la orden de amar al prójimo. Es algo intuitivo que él tiene que hacer, pero no es, si tú lees el contexto, fue ordenado al pueblo de Israel. Que quiero decir que los preceptos, estos Claro, 613 te refieres preceptos, al son órdenes. exégesis, ¿no? Al exégesis. Ujú. Te refieres al exégesis. Es lo que dice el texto literalmente, que le dijo al pueblo de Israel, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es el texto. Yo no estoy interpretando, te estoy diciendo lo que dice. Si quieres, puedes saber, si tienes ahí un computador, no sé, Levítico 19. Dime, y la base judía, digamos, o la Biblia de la judía, ¿es la misma que la que usamos la Reina Valera? ¿Es lo mismo literal? ¿O cambia la traducción? Porque te digo, porque si hay un conjunto de cambios ya no puedo hablar de mi base y también de tu base, porque si tú no has leído mi Biblia tampoco, ni yo la tuya, vamos a discrepar. No va a haber una Ese es un simbiosis. punto. Lo que acabas de decir es Claro, muy, es una de las, cambia todo, por por eso te fin digo, no alguien te lo digo, dice. claro, A mí me alegra que claro. por fin alguien me lo ha dicho y eres el primero que cae en cuenta de esto, que si no hablamos el mismo lenguaje básico, no, no nos vamos a entender. La Biblia que tienes en tus manos, lastimosamente, no es la misma que tenemos nosotros. Las traducciones que ustedes tienen, y solo un ejemplo, Isaías 7:14 dice que en la Biblia que tú tienes en tus manos, que van a ser de una virgen. Una virgen. En el texto hebreo Ujú, no dice virgen. Esa palabra no aparece ahí. Entonces, ujú. si el lenguaje básico no lo tenemos en común, eso es algo, un punto muy bueno que tienes. Claro, Isaías Eh, 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su y nombre lo llamará Emmanuel. Manuel. Que Uh -huh. Emmanuel Sí, significa Dios con nosotros. ¿Correcto? sí, ahí no dice eso. Eso lo Pero agregaste Emmanuel tú. está en latín. Está en latín, ¿correcto? Emmanuel está en latín, ¿no? Emmanuel. El Emanuel es en término. hebreo. Emmanuel. En hebreo, que significa Dios con nosotros, ¿no? Sí, 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 Ya. pero eso no es el versículo. O sea, lo que dijiste no es parte del versículo. Pero el punto es que Claro, en claro, no hebreo es hay. parte, exacto. Sí, sí. No, está Ya, bien. y en Sí, lo sí, es tuyo, ¿qué correcto. dice? En lo tuyo, ¿qué dice? En lo tuyo, ¿qué dice? Dice que una mujer joven
va a tener un hijo. No, ¿qué es? Vayelet Ben, que tuvo un hijo y lo llamará Emmanuel. Vaikra Shemo Emmanuel. Dice que una mujer joven, no dice una mujer virgen. Entonces, en base a esto, esta, digamos, discrepancia lingüística. No se escucha tu audio. Tu audio. Se apagó. Ya, ahora sí. Dale, Digo dale. que esta discrepancia lingüística, ¿me escucho ahora sí bien? Esta discrepancia lingüística, eh, el cristianismo construyeron toda una teología en base a una mala traducción, porque en hebreo ahí no dice virgen, pero en el cristianismo fundamentan mucho de su religión, le dan un peso muy grande a la hipótesis de que ahí diga virgen. Y si ahí no dice virgen, una gran parte de la teología cristiana se desbarata. Y el problema es que en hebreo ahí no dice virgen. En hebreo dice alma, que eso no significa virgen, significa joven. Claro, pero esa justamente son las verdades de la fe, pues, ¿sí o no? Son las verdades de la fe, ¿no? La Del tema lingüística de la no tiene que ver con Virgen. fe. Hay idiomas. Un idioma no tiene que ver con fe porque el idioma es impersonal. Ya, pero entonces si hubo mala interpretación del que lo interpretó mal, independientemente de que sea católico, sea A, B, C, D, independientemente, porque fue una persona que finalmente lo interpreta, ¿correcto? La pregunta Eh, es, el ¿a que quién interpretó la creerle? traducción mal, sí. ¿A quién creerle entonces? ¿A los hebreos y unificar todo? Perdón, a los judíos y unificar todos para ser judíos, o a los católicos que hay que, ¿no? Darles la esencia básica de donde nace justamente el eirus para hacer el factum, que es la práctica en la vida diaria, ¿no? Del mandamiento. Pues si tú me preguntas a mí, yo, yo, o sea, si yo no fuera judío y me preguntan a quién creerle, a aquellos que tienen el texto original, entienden el idioma original, tienen una tradición milenaria que no se ha interrumpido por 3700 años, o creerle a aquellos que tradujeron y luego la volvieron a traducir y volvieron a traducir y volvieron a traducir, y eso es lo que estás leyendo, y que parten de una religión que se desplazó a Roma y luego se desplazó, se dividió en dos y luego mutó en el siglo XVI y hasta el día de hoy tiene 30.000 denominaciones y una se mantiene por medio de reformas que se han habido a lo largo de los siglos y que ellos tienen como bases teológicas, filosofías y doctrinas humanas. ¿A quién le creería yo? Yo creo que le creería al original. Claro, 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 el original. Pero dime, lo que pasa es que me queda duda, ¿y cómo hago para cambiar todo mi paradigma y mi enfoque y ser básicamente judío? ¿No? Tu pregunta es Porque tengo muy, que esa construir pregunta es todo un constructo buenísima. social que ya lo tengo. ¿Cómo Sí, hago? es muy buena tu pregunta y yo te lo dije, mencioné hace un momento. Los judíos no somos una religión, somos un pueblo. ¿Sabes qué significa? Tú estás en Perú, ¿verdad? Los peruanos son un pueblo Claro, también. Perú, los peruanos son un pueblo muy importante, muy, muy, muy importante. Las religiones no son pueblos. Entonces, los judíos, si tú te fijas, hay las ideologías, por ejemplo, si tú hoy eres católico y mañana te diste cuenta que el catolicismo pues tiene muchos deslices, digamos te volviste protestante, yo qué sé, pero pasado mañana te volviste musulmán y en 4 días te volviste budista, pero eso, tus, tus ideologías van a cambiar. Lo que nunca va a cambiar es el hecho de que tú eres peruano. Eso nadie te lo puede quitar. Y tus raíces, como tú dices, quechua parlantes, eso nadie te lo puede quitar porque eso es algo intrínseco en ti como ser humano. Lo que puede cambiar es tu visión espiritual acerca de Dios. Ahora, los judíos, la misma cosa. Los judíos somos un pueblo. Si hay un judío ateo o hay un judío budista o hay un judío musulmán, sigue siendo judío porque los judíos, como somos un pueblo, es algo intrínseco en nosotros el ser judío. Por eso cuando tú me dices, ¿cómo hago para ser judío? No, no hay necesidad. Hay un proceso para anexarse al judaísmo que se llama la conversión, pero tú como peruano tienes mucho valor. Lo que
digamos, frena al ser humano de unirse con Dios es el hecho de que la persona siga ideologías que lo alejan de Dios, ¿sí? Idolatrías o conductas negativas, que tú mismo dices que hay conductas que son malas, etcétera, es verdad. Pero si uno quiere ir por el camino de Dios, uno debe seguir la recomendación que dio Dios por medio de la Torá, por medio de la Biblia original. Si uno quiere leer el manual de instrucciones, lee el manual de instrucciones original. ¿Para que leer un manual pirata que le cambiaron las instrucciones y hacer malas instrucciones? ¿Sí? Mejor leer el original. ¿Sí? Y para leer el original, como las personas no saben hebreo, lo recomendable es que escuchen el mensaje de los judíos y así poder hacer bien las cosas. Entonces, no tienes necesidad de ser Se te judío. escucha bajito, bajito se te escucha. Perdón. Bajo se te escucha. Sí, perdón. Lo que digo es que no tienes Sí, necesidad de ser judío, lo que tienes necesidad es de hacer bien las cosas. Es todo lo que importa. a eso queremos llegar al simbiosis, ¿no? Lo importante es ser y aplicarlo en la vida diaria, en la práctica, tus valores, tus principios, ¿no? La moral, sobre todo. No sé ustedes si finalmente la moral creo que es fundamental también, ¿no? Eso es importante en la práctica, por eso te decía, ¿no? Entonces, Exacto. a eso tenemos que llegar finalmente. O sea, yo soy una persona católica, como te digo. Yo siempre cuando hablo, inclusive con el panelista anterior, le dije, y debatí en su momento con él, ¿ah? Sobre el tema de la moral, la ética, los valores, si son universales, no son. Y hablamos justo de religión, ¿no? Entonces yo le digo, yo no soy cerrado, soy una persona bien abierta, es más, de corte liberal. Entonces yo considero que hoy en día, sobre todo, hay que volver a la esencia, de donde somos. Porque si somos un pueblo donde no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces yo pienso que es importante saber esto. O sea, por eso te decía, y la idea es justamente que la gente entienda que no existe solamente una Biblia. Existen varias según nuestro paradigma, evidentemente, ¿no? Pero la base fundamental, ya lo has dicho, ¿de dónde nace todo? Correcto. Y lo Sin duda. importante ahora es, ya pues, ¿no? Trabajarlo. Sí. Bueno, Wilber, gracias por participar. Muy interesante esta charla y Besrat Hashem, nos vemos más adelante. Cuídate. Shalom. Shalom. Gracias. Chao. También a ti.